Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el mercurio. Entonces, para empezar, debemos tener claro que tiene unas propiedades químicas. Primero es el único metal que a temperatura ambiente es líquido. Tiene un punto de ebullición de 357 grados centígrados. Eso quiere decir que es el momento en que pasa de líquido a gaseoso. Si se dan cuenta, es bastante alto. Es insoluble en agua. ¿Eso qué quiere decir? Si tomo un poco de mercurio y lo agrego en agua, nunca se va a integrar, va a estar separado. Volátil a altas temperaturas, perdón, volátil a temperatura ambiente. Al estar a temperatura ambiente, yo lo puedo tener en un recipiente y empieza a generar gases que son tóxicos, y ahí es donde viene el inconveniente con el mercurio. Tiene una alta tensión superficial. Por eso es que forma estas grandes burbujas eh, o gotas, perdón, más bien como gotas de metal. Es un elemento plateado, tiene un número atómico 80, símbolo es Hg. Es un buen conductor de la electricidad. Normalmente se usa en pintura, medicina antigua, instrumentos de medición como termómetros, barómetros. Actualmente se utilizan termómetros que son de tipo electrónico, pero normalmente, antiguamente, en algunos sectores todavía se utilizan estos termómetros con mercurio. Si se rompen, pues el mercurio hay que tener cuidado con él, pues por la toxicidad que tiene. En las lámparas fluorescentes también se utilizan, en motores, termostatos, en baterías. De ahí la importancia de que si yo utilizo pilas, hay que darles un buen manejo, llevarlos al lugar correspondiente para que sean colectadas y no terminen en el basurero contaminando las aguas. También se utilizan muchísimo en amalgamas en odontología antiguamente, ya esto está cambiando, por lo que muy estables. El mercurio en la naturaleza. Resulta que el mercurio no se encuentra en estado líquido como lo presentamos hace un momento, se encuentra formando diferentes compuestos. El principal es el cinabrio, que si nos damos cuenta, está aquí en la imagen. Eh, Ahora bien, tenemos dos tipos de sustancias. Están las inorgánicas, tenemos el mercurio metálico, el sulfuro de mercurio, que es la forma en que el cinabrio está formado, óxido de mercurio, cloruro de mercurio, que son las tres imágenes que están ahí, correspondiente a las flechas. También estas sales pueden, en contacto con agua, pueden formar iones. Entonces tenemos el ion mercurioso y el mercúrico. Las formas orgánicas, que son las que vamos a trabajar más hoy, está el dimetilmercurio, el acetato de fenimercurio y el cloruro de metilmercurio. Ahora bien, nos centramos un poco en el cloruro de mercurio. Esta sal se usó antiguamente como diurético y purgante, tratamiento contra la sífilis, en algunos cosméticos, en jabones, en cremas. Esto se hacía antiguamente cuando no se conocía la toxicidad del mercurio. Actualmente ya se sabe. Incluso ya actualmente ya existen ciertos protocolos y ciertos tratados para que no se incorpore algunos productos, pero aún se siguen utilizando, por ejemplo, en productos para alisar el pelo o aclarar la piel, donde su principal componente es el mercurio. Y esto, pues, si se utiliza de manera generalizada, puede afectar la salud de las personas. Ahora bien, el uso industrial principalmente se utiliza en pinturas, en aparatos eléctricos, en instrumental, en la electroquímica, eh, fungicidas, amalgamas, en fin, en una serie de procesos industriales que como parte de sus desechos, liberan este mercurio a la atmósfera y al agua. Bueno, entonces hay un ciclo del mercurio para empezar. Entonces, todo empieza pues en una fuente, que puede ser esta fuente de tipo antropogénica, o sea, industrial, donde las diferentes actividades humanas liberan este contaminante. También un aspecto bien importante ahí es la minería ilegal, que riega anualmente muchísimas toneladas de mercurio a los ríos. Cuando estos gases de mercurio suben a la atmósfera, el mercurio
llega y baja en las precipitaciones, y principalmente a los ríos, quien lo sigue transportando. Cuando llega ya a las fuentes de agua, a los sedimentos, muchos microorganismos hacen que este mercurio se transforme en metilmercurio. Pues, y se deposita normalmente en los fondos, se adhiere al plancton que consumen los peces. Enseguida este mercurio se incorpora a la cadena trófica. Los peces de mayor tamaño consumen a los peces más pequeños y así se va dando una bioacumulación de este compuesto en la cadena trófica. Finalmente, pues llega al principal consumidor de estos peces, que viene siendo el hombre. Ahora bien, dentro del ciclo mercurio hay una fuente natural que vienen siendo los volcanes, que durante sus erupciones liberan este mercurio, pues las altas temperaturas de las rocas, llegando a la atmósfera, luego al suelo, a los ríos, peces, plantas y finalmente pues al hombre. También hay un ciclo antropogénico del mercurio. El uso industrial libera estos gases a la atmósfera y por todos los medios también llega al hombre por el océano, incluso por el de fenilmercurio como parte de los pesticidas, que en algunos casos puede llegar a afectar la salud de todos los que consuman estos productos. Ahora bien, hay una ruta de exposición. Hay una fuente con unos mecanismos de emisión de tóxicos, en este caso el mercurio. Luego viene un medio de retención y transporte. Y finalmente un punto de contacto potencial. Estos tres son los puntos exactos donde se da esta contaminación. Una fuente, un medio de transporte y finalmente el contacto con el ser humano. ¿Que por dónde viene? Por el agua, el aire, los alimentos y por el suelo. Ahora bien, ¿por dónde podemos entrar en contacto con el mercurio? De vía térmica, o sea, contacto con la piel, que si entramos en contacto con la piel, la absorción de este elemento no es tan fuerte. Por vía digestiva hay una absorción inferior al 1%, pero por vía respiratoria la absorción desde el 80 al 90% de los vapores inhalados del mercurio, que viene siendo el mayor riesgo de forma inhalada. De tal forma que si uno tiene un poco de mercurio, de pronto se rompió un termómetro y quedaron unas gotitas por ahí, van a empezar a liberar gases. Los gases realmente son los perjudiciales. Hay un tiempo de exposición. Tenemos una exposición crónica que va entre 7 y 70 años. Una exposición subcrónica que está entre menos de 7 años o algunos meses. Y una exposición aguda que es entre un día o menos. Entonces, dependiendo la exposición que yo tenga, voy a tener unos síntomas, y también depende de mi actividad. Puede ser que sea solamente de unas horas, o si trabajo en una fábrica y no tengo los equipos adecuados para protegerme, me puedo ver afectado. Ahora bien, existe una dosis umbral. ¿Qué ocurre aquí? Hay una exposición a este tóxico por debajo del cual no se presentan efectos nocivos. Si supero este umbral es cuando empiezo a tener efectos nocivos en mi salud. Esa es la dosis umbral. También hay una población susceptible. ¿Eso qué quiere decir? Algunas personas son mucho más sensibles cuando están sometidas a un compuesto tóxico. Y dentro de esa población hay cierto sector que es mucho más vulnerable, como son los niños pequeños, los ancianos, mujeres embarazadas, que si entran en contacto con este tóxico, su salud se va a ver también muy afectada. Ahora, hay unas rutas que este tóxico, que en este caso el mercurio, sigue. Entonces, está en el medio ambiente, va a ser por absorción, va a entrar por la piel, los intestinos o los pulmones y va a entrar la sangre. La sangre se va a encargar de circularlo o de distribuirlo por el organismo. El siguiente paso va a ser metabolizarlo. Normalmente llega a los órganos encargados, que vienen siendo el hígado y el riñón, o puede llegar a un órgano blanco. ¿Eso qué quiere decir? Que es el órgano principal que se va a ver afectado. En el caso del mercurio viene siendo el
cerebro o el sistema nervioso central. De ahí todos los problemas que las personas pueden tener en su desarrollo nervioso, con problemas de respuesta, de equilibrio, de coordinación. Luego viene la metabolización, viene siendo el hígado y los riñones que hacen una biotransformación del tóxico, porque en el compuesto inicial, que vendría siendo el metilmercurio, no se puede procesar, entonces se transforma y eso va a permitir que se logre esta excreción. Esta excreción, ¿por dónde se va a hacer? Puede ser por vía intestinal o por vía pulmonar. Eh, Ocurre una cosa interesante, es que el mercurio, el hígado, como libera el mercurio nuevamente por la bilis al sistema digestivo, el sistema digestivo a veces reabsorbe parte del mercurio y el mercurio circula otra vez por el cuerpo. De ahí que sea tan tóxico, porque no se libera rápidamente y causa muchísimos más daños. Ahora bien, esta metabolización, si es el mercurio orgánico, como el metilmercurio, es de difícil eliminación. Puede durar hasta 70 días dentro de nuestro cuerpo y, como está tanto tiempo, puede producir encefalopatías graves. ¿Qué quiere decir eso? Que afecta al sistema nervioso, el cerebro. Si son compuestos inorgánicos como el metal, perdón, como el mercurio metálico, el óxido de mercurio, la eliminación está entre 20 y 40 días. Y lo que hace es que se une a la cisteína y con un complejo que el riñón puede eliminar en forma de acetilcisteína soluble. Aquí observamos metilmercurio cisteína, que viene siendo como el mismo compuesto, que es fácilmente eliminable. Ahora bien, cuando estamos hablando del dosis umbral, estamos pensando que en el ambiente, en el aire, hay un 0.025 miligramos de mercurio por metro cúbico de aire. Eso es, digamos, que lo normal. Y como el mercurio existe y entra en nuestro sistema, tenemos ciertos límites en que no nos va a causar daño. En la sangre, si nos hacen un análisis de sangre, vamos a tener 10 microgramos de mercurio por litro de sangre. En la orina vamos a tener 20 microgramos de mercurio por gramo. Y en uñas y cabellos vamos a tener más o menos unos 10 microgramos. Esos son como los límites permisibles. Pero ¿qué pasa? Si vemos en esta tabla, en la parte de arriba vemos que lo normal serían 5 en sangre, 10 en eritrocitos y 10 en cabello. Hay un límite, podemos pasar a 50 o a 100. Ya si llegamos a un nivel, como miramos acá en la tabla, de 500 en sangre, de 1000 en eritrocitos y de 150 en cabello, es cuando ya van a aparecer los síntomas, porque el nivel de mercurio va aumentando. En efectos fatales ya estamos hablando de 1300, 2400 y de 500, como vemos en la tabla. Eso ya sería, pues, para que el organismo sufra daños graves y llegue a la muerte. Intoxicación aguda. Cuando, como vimos en diapositivas anteriores, es cuando tengo una exposición de horas o de un día a las gases de mercurio. Voy a tener dolor abdominal, náuseas, vómito, fiebre, falta de aliento, dolor articular y muscular, debilidad, sabor metálico y gingivitis. La gingivitis, si vemos la imagen de arriba, es la inflamación de las encías. Estos síntomas pueden desaparecer en 2 o 7 días y se puede complicar con bronquitis. Ya si la exposición mucho más prolongada a los gases o al mercurio, va a tener temblores, insomnio, pérdida de memoria, nerviosismo, inestabilidad emocional, fatiga, debilidad, pérdida de peso, trastornos gastrointestinales, trastornos visuales, pérdida de los dientes, porque como vimos anteriormente hay gingivitis, esta gingivitis se agrava, la inflamación de las encías y se pueden perder los dientes. Problemas genéticos, que es como lo más complicado y que afecta sobre todo a las mujeres embarazadas y a los fetos que se están desarrollando. Entonces, miremos acá. Resulta que el mercurio tiene unas propiedades que son una mutagenicidad y carcinogenicidad. ¿Eso qué quiere decir? Cambia el genoma, produce aberraciones en los cromosomas y provoca cáncer, porque afecta el ADN. Entonces, en estancias prenatales, niveles superiores a 500 partes por millón de mercurio, si se detecta en el cabello, son niveles muy, muy graves que pueden provocar parálisis cerebral, microcefalia, como vemos en la imagen ahí en la presentación, deficiencia en motricidad, en la inteligencia, visión y audición.
Entonces, ya resumiendo, como vemos aquí en la diapositiva, la toxicidad del mercurio depende de la forma química, porque vimos dos formas, las orgánicas y las inorgánicas. Las orgánicas, que es el metilmercurio, el que nos estamos ocupando, depende de la dosis, que tanta cantidad de mercurio ingresó al organismo, depende del tiempo de la exposición, como vimos, si la exposición es crónica o es aguda, la vía de exposición, que puede ser, como ya vimos, cutánea, digestiva o respiratoria, y la susceptibilidad del individuo. Hay personas que son mucho más vulnerables a estos tópicos, o en este caso el mercurio. Se ha determinado que de forma natural, normal, consumimos entre 0,02 y 0,2 microgramos de mercurio al día por kilogramo. La OMS, que es tan famosa por estas épocas, que es la Organización Mundial de la Salud, ha definido que los niveles tolerables de consumo de metilmercurio, que en muchos casos no podemos evitar, es de 0,48 microgramos por kilogramo de peso. Les agradezco la atención. Debemos tener bien presente que el mercurio representa un riesgo para la salud y que debemos controlarlo en su consumo, que lo veremos la próxima. Ahora bien, como tarea, si ustedes recuerdan un poco, nos había quedado la consulta de estos dos conceptos. Vamos a explorar lo que es la bioacumulación y la biomagnificación. Esto, por favor, lo hacemos en nuestro cuaderno, lo subimos a nuestra plataforma y pues estaremos pendientes de esta tarea. Y muchas gracias, que estén muy bien y nos vemos la próxima.